Imagina por un momento que entras a la bóveda más protegida del mundo y descubres que está vacía. Peor aún, encuentras un pagaré que dice que debes trillones de dólares. Esta no es la trama de una película de Hollywood, es la realidad financiera de las potencias más grandes del planeta. Estados Unidos debe más de 34 billones de dólares. Japón debe el doble de todo lo que produce su país en un año. Y aquí, en nuestro México, la deuda pública es una sombra que crece cada día. Pero, ¿cómo es posible que los países más ricos sean los que más dinero deben? Si un gobierno puede simplemente imprimir billetes en su propio banco central, ¿por qué demonios siguen pidiendo prestado a otros? ¿Quién tiene tanto dinero para prestarle a todo el mundo a la vez? ¿Serán corporaciones secretas o quizás otros países que nos tienen bajo su control? La respuesta te va a dejar helado porque ese dueño de la deuda podría ser tú mismo y ni siquiera lo sabes. Antes de que desencriptemos este laberinto de dinero y poder que define cuánto vale tu trabajo y el futuro de tus hijos, suscríbete ahora mismo a Dinero Desencriptado y activa todas las notificaciones. En este canal no solo hablamos de números, te damos las llaves para que entiendas el sistema que otros prefieren mantener oculto. Ahora prepárate porque vamos a romper el mito de la deuda nacional de una vez por todas. Parte 2. Descifrando la deuda nacional. Para entender por qué el mundo funciona así, primero tenemos que tirar a la basura la idea de que una deuda de gobierno es igual a la deuda de tu tarjeta de crédito. Cuando tú le debes al banco, el banco tiene el poder sobre ti. Pero en la macroeconomía, la deuda no es necesariamente una señal de debilidad. Es el combustible que mueve el motor del progreso global. La deuda nacional es, básicamente, el dinero que un gobierno pide prestado para financiar gastos que sus impuestos no alcanzan a cubrir. Pero aquí es donde la lógica común se rompe. ¿Por qué no solo imprimir más billetes? Si el Banco de México o la Reserva Federal tienen las máquinas, ¿cuál es el problema? La respuesta tiene un nombre temido por todos: hiperinflación. Si un gobierno imprime dinero sin que haya más productos o servicios que comprar, cada billete pierde valor. Es como si en una fiesta hay 10 tacos y 10 personas con un peso cada una. Cada taco vale un peso. Pero si de pronto todos tienen 10 pesos, pero siguen habiendo solo 10 tacos, el precio del taco subirá a 10 pesos. No eres más rico, solo necesitas más papel para comprar lo mismo. Lo hemos visto en la tragedia de Venezuela o la crisis de Argentina, gente cargando carretillas de dinero para comprar un cartón de huevos. Nadie quiere eso. Entonces, los gobiernos eligen el camino de la deuda por razones estratégicas. Primero, para cubrir el déficit presupuestario. Queremos mejores hospitales, carreteras modernas y seguridad, pero no siempre queremos pagar más impuestos. El préstamo llena ese vacío. Segundo, la inversión en crecimiento. Un país es como una empresa. A veces necesita pedir un crédito para construir una fábrica que dará ganancias en el futuro. Si el gobierno construye un puerto que atrae comercio, esa deuda se paga sola con el crecimiento económico. Tercero, para gestionar emergencias. Cuando llegó la pandemia de 2020, la economía se detuvo. Los gobiernos tuvieron que inyectar dinero para que la gente no muriera de hambre y las empresas no quebraran. Ese dinero salió de préstamos masivos. Cuarto, para refinanciar deudas viejas. Sí, los países pagan deudas pidiendo más dinero, pero a mejores tasas de interés, un juego constante de malabarismo financiero. Y quinto, para controlar la circulación de dinero. Los bonos de deuda son herramientas que los bancos centrales usan para evitar que el peso se devalúe demasiado rápido. En nuestro contexto mexicano, mantener este equilibrio es lo único que evita que volvamos a los años de crisis, donde el peso perdía ceros de la noche a la mañana. Parte 3. Los verdaderos dueños de la deuda. Ahora, quítate de la cabeza la idea de que México o Estados Unidos le deben todo su dinero a un banco central malvado en una isla privada. La realidad es mucho más fascinante. La deuda se divide principalmente en dos categorías: interna y externa. Y aquí es donde descubres que el sistema te ha integrado a ti en la ecuación.
La deuda interna es dinero que el gobierno le debe a sus propios ciudadanos e instituciones. ¿Tienes una cuenta de ahorro? ¿Tus padres tienen un fondo para el retiro o Afore? Gran parte de esa lana no está guardada en una caja fuerte, está invertida en bonos del gobierno. En México los llamamos CETES. Cuando alguien compra un CETE, le está prestando dinero al gobierno a cambio de un rendimiento. Las instituciones financieras, los bancos locales y los fondos de pensiones son los mayores acreedores. Es decir, el gobierno te debe dinero a ti a través de tus ahorros. Es un ciclo de confianza. Tú prestas tu dinero porque crees que el país seguirá existiendo mañana para devolvértelo con intereses. Luego tenemos la deuda externa, que es la que se debe a inversionistas fuera de nuestras fronteras. Aquí entran otros gobiernos, bancos internacionales y fondos de inversión globales. Por años, hemos escuchado que China es el dueño de Estados Unidos, porque posee billones en bonos del tesoro. Pero, ¿por qué China haría eso? No es por bondad, es porque los bonos de deuda de países estables son el activo más seguro del planeta. Es preferible tener un papel que dice que Estados Unidos te debe dinero, a tener billones de billetes que podrían perder valor. En México hemos aprendido lecciones dolorosas. En la crisis de 1994, gran parte de nuestra deuda estaba en dólares. Cuando el peso se devaluó, nuestra deuda se multiplicó por arte de magia. Fue un desastre. Hoy la estrategia ha cambiado. La mayor parte de la deuda mexicana está denominada en pesos. Esto nos da un escudo. Si el dólar sube, nuestra deuda interna no crece automáticamente. Esto es lo que los economistas llaman soberanía financiera, y es la razón por la que México ha resistido mejor las últimas tormentas globales en comparación con otros vecinos de Latinoamérica. Pero no te confundas. Que debamos en pesos no significa que el dinero sea gratis. Alguien tiene que pagar esos intereses, y ese alguien siempre es el contribuyente a través de su trabajo diario. Parte 4. Riesgos y oportunidades. Entonces llegamos a la pregunta final. ¿Estamos viviendo en una burbuja que va a explotar? La deuda nacional no se juzga por el número total, sino por su relación con el tamaño de la economía, lo que conocemos como el ratio deuda-PIB. Es como comparar a un estudiante que debe 1,000 pesos con un millonario que debe 1,000,000. El estudiante está en problemas porque no tiene ingresos. El millonario está tranquilo porque produce mucho más de lo que debe. El riesgo real aparece cuando un país gasta el dinero prestado en cosas que no generan riqueza. Si el gobierno pide prestado para pagar salarios de burócratas o para proyectos que no funcionan, está quemando el futuro. Es ahí donde la confianza se rompe. Cuando los prestamistas dudan de que un país pueda pagar, suben las tasas de interés. Es un efecto dominó. Más intereses significan menos dinero para educación y salud, lo que frena el crecimiento, lo que hace que sea más difícil pagar la deuda. Países como Sri Lanka colapsaron recientemente bajo este peso. México mantiene un equilibrio delicado. Nuestra deuda es manejable comparada con las grandes potencias, pero el costo de los intereses es cada vez más alto, quitándole recursos a áreas críticas del desarrollo nacional. La oportunidad reside en entender que estamos en un sistema de deuda perpetua. Ningún país planea pagar su deuda a cero. El plan es simplemente ser tan productivo que la deuda sea irrelevante. Como ciudadano, entender esto te permite tomar mejores decisiones con tu propio dinero. Si el gobierno se financia a través de bonos, quizás tú deberías estar del lado que recibe los intereses y no solo del lado que los paga con impuestos. La deuda nacional es la apuesta más grande de la humanidad por el futuro. Es la promesa de que mañana seremos más prósperos que hoy. Pero las promesas pueden romperse. La diferencia entre el éxito y el colapso no está en cuánto debemos, sino en qué estamos haciendo con el tiempo y el dinero que nos prestaron. Si este análisis te ha abierto los ojos sobre cómo se mueve realmente la lana en el mundo, no olvides darle un like al video. Comparte este contenido con ese amigo que siempre se queja de la economía, pero no entiende cómo funciona. Ayúdanos a que más personas despierten financieramente. ¿Y tú qué piensas?
¿Estamos hipotecando el futuro de México o estamos invirtiendo para ganar? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos interesa mucho saber qué piensas sobre el nivel de deuda actual. Gracias por confiar en dinero desencriptado. Quédate con nosotros para seguir dominando el sistema, porque el conocimiento es la única inversión que nunca deja de pagar intereses. Nos vemos en el próximo video.